el hidrógeno se está presentando como vector energético que va a permitir descarbonizar ciertos sectores que son difíciles de eliminar ese CO2, como es la industria pesada y el transporte de largo recorrido. Desde Europa, para conseguir el objetivo de descarbonización en el 2050, está fomentando la incorporación de hasta 40 gigavatios de electrolizadores alimentados con energías renovables. Los principales retos en los que vamos a tener dentro de lo que es el hidrógeno se encuentran diseminados en distintas partes de la cadena de valor. La cadena de valor del hidrógeno comienza con la generación. Hay distintos procesos que ayudan a generar hidrógeno y unos emiten CO2 y otros permiten generar el hidrógeno sin emisiones de CO2, como el proceso conocido de electrólisis, donde se utiliza electricidad obtenida de energías renovables como la eólica o la fotovoltaica y que aplicada al agua consigue descomponerla en las dos moléculas de hidrógeno y oxígeno. Entonces, de esta manera obtenemos limpiamente el hidrógeno. Otro de los retos que tenemos, aparte de generar el hidrógeno verde, son los materiales que se han de utilizar para poder almacenar el hidrógeno en condiciones de gas a muy alta presión o en condiciones líquido a muy baja temperatura, menos 252 grados. Euskadi también se está uniendo a esta nueva ola de desarrollo en temas de tecnologías del hidrógeno, realizando varias iniciativas. Una a destacar es la del Corredor Vasco del Hidrógeno, liderada por Petronor, que tiene por objetivo descarbonizar sus procesos de refino. Probablemente no lo resolvamos en los próximos años, todos los retos que tenemos por delante, pero es el momento de unirse a este camino para ir avanzando poco a poco y de aquí a los próximos 30 años conseguir ese objetivo de descarbonización.